Buenas tardes, buenas noches, profesor, compañeros. Somos el grupo 1 y en esta ocasión les traemos el tema número 4 del curso, que es la contaminación por petróleo. Bien, para empezar con nuestra exposición vamos a primero definir a qué llamamos, por así decirlo, el problema principal de la contaminación por petróleo, que viene a ser el derrame de petróleo. Sabemos que el derrame de petróleo, o también denominada la marea negra, es el vertido de este hidrocarburo que se produce debido a un accidente, un tipo de accidente industrial que termina pues en el derramamiento de este químico en aguas tanto de mares como de ríos, en agua dulce o en agua salada, lo cual ya vamos a explicar en un momento. Estos derrames afectan sobre todo a los ecosistemas donde se produce el evento, lo cual perjudica muy gravemente la vida marina y la pesca, así como a todas las especies vivas que ésta pueda rodear. Así también como estos efectos pueden llegar a ser muy persistentes a lo largo del tiempo. Sabemos que un derrame de petróleo, ya sea sobre mar o sobre un río, no es un tema que se soluciona en unos pocos días o en unas pocas semanas, sino es un continuo progreso para hacer limpieza sobre el área que ha sido brutalmente perjudicada, y sobre todo para rescatar a las especies que se han venido afectados por esto. Continuamos. Primero vamos a hablar brevemente de los derrames de petróleo en mares y en océanos. El 20 de abril del 2010 se produjo la explosión y el incendio de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, que se hundió el 22 de abril de ese mismo año, 2010, lo cual provocó un derrame de petróleo incontrolado en el Golfo de México, lo cual causó enormes daños y la lenta reaparición de las especies marinas, que a su vez pues se vieron muy afectadas, sobre todo el ecosistema marino de estas aguas, ¿no? de México, del Golfo de México. Esto fue pues considerado el mayor derrame de petróleo hasta ahora registrada. También ocurrió lo mismo en 2002, que afectó a las costas de Galacia, Asturias, Canabria, País Vasco e incluso algunas zonas de la costa francesa, lo cual sobre 30 kilómetros de la redonda se había afectado este río por el derrame de petróleo, por el accidente del derrame de petróleo. Bien, sabemos que estos ecosistemas se ven seriamente afectados porque debido al derrame de petróleo sucede de alguna manera y pues afecta a todo aquel a que llega el petróleo, ya sean animales, ya sea el mismo ecosistema, las playas, las costas se ven seriamente sucias. Y pues como les explicaba, estos dos eventos fueron los más registrados tanto en agua salada como en agua dulce. Sabemos que este incidente se produce normalmente por errores humanos o por errores mecánicos durante la extracción del petróleo, del hidrocarburo, o durante su transporte a otros lados. Sabemos que existen otras causas que pueden hacer, por ejemplo, desastres naturales, como puede haber un huracán que derrame así petróleo deliberadamente, pero en su mayoría estos actos tienen relación con errores humanos, en su mayoría. Consecuencias de la contaminación por petróleo. Como sabemos, el petróleo forma parte de nuestra vida cotidiana, ya que gracias a este recurso natural obtenemos energía y una gran variedad de productos. Pero su explotación causa impactos ambientales con consecuencias a corto y largo plazo. Estos derrames son comunes durante sus procesos de producción, durante su comercialización, distribución y almacenamiento. Afecta directamente al agua, al aire, al suelo, a la flora y a la fauna. Con el derrame de petróleo, el medio marino se ve afectado. Produce la muerte de muchas especies. La problemática no es solo ambiental, puesto que la contaminación, ya sea en suelos o agua, conlleva a generar grandes impactos económicos, como en la pesca, consumo de agua, el cultivo de especies, y también afecta la salud de las personas. Consecuencias de la contaminación por petróleo en el agua. El agua ofrece una variedad de recursos que son amenazados por la contaminación por petróleo. Los componentes pesados de petróleo pueden matar organismos que habitan en las profundidades. Además de los que quedan vivos, no son aptos para el consumo humano.
Cuando el petróleo alcanza un cuerpo de agua, crea una película superficial que impide la entrada de luz hacia el agua. Esto afecta directamente a los organismos fotosintéticos, como las algas. Si esto no ocurre, mueren instantáneamente. Los ríos son una fuente de agua dulce, de las cuales las poblaciones se sustentan. Un derrame de petróleo puede dejar sin acceso de agua potable a una gran cantidad de personas. Consecuencias de la contaminación por petróleo en el ser humano. Para el ser humano el mayor peligro está en la cadena trófica, de modo que no podemos consumir ya sean pescados u otras especies por estar contaminadas. A largo plazo, el derrame genera daño al sistema reproductivo y la alimentación de los organismos del ecosistema marino, lo que produce la reducción de especies, afectando el trabajo de personas que se dedican a la pesca. Las personas que viven cerca a las costas son afectadas, se ven afectadas por la contaminación, ya que le causa serios problemas económicos, perdiendo ingresos por la actividad pesquera y turística, ya que se requieren meses o años para su recuperación. Consecuencias de la contaminación por petróleo en el aire. Una de las principales consecuencias de las refinerías petroleras se basa en las grandes cantidades de gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera. Dichos gases, como sabemos, son los causantes del cambio climático actual. Las personas que viven cerca de dichas refinerías se exponen al riesgo de contraer cáncer por respirar todos los días el aire contaminado. Consecuencias de la contaminación por petróleo en los suelos. La contaminación por petróleo ejerce efectos sobre las plantas generando minerales tóxicos en el suelo. Además, conduce al deterioro de la estructura del suelo, la pérdida de los nutrientes y contenido de materia orgánica. La presencia de estos contaminantes ha dado lugar a la pérdida de la fertilidad del suelo, bajo rendimiento de cosechas y posibles consecuencias perjudiciales para los seres humanos y el ecosistema entero. Produce una alteración en los suelos, dejándolos inutilizables durante años, que afecta la implantación de las especies vegetales. Consecuencias de la contaminación por petróleo en la fauna y la flora. Los derrames imprevistos de petróleo afectan al mar, tienen un impacto devastador, causando graves daños a la flora y fauna marina. Esta última es más afectada. También son afectadas las especies que viven cerca de las costas, donde se acumula el petróleo. Cuando los animales entran en contacto con el petróleo, se impregna en su superficie, lo que les impide trasladarse en el agua. En los mamíferos marinos sufren el taponamiento de sus vías respiratorias, volar en el caso de las aves e incluso comer. Por este motivo, muchos animales, al estar en contacto con el agua o vegetación contaminada, mueren por envenenamiento debido a los contaminantes tóxicos. El petróleo se deposita sobre los fondos marinos, matando a miles de animales y plantas vitales para el ecosistema. Esto causa efectos sobre los animales marinos que pueden ser deformaciones, pérdida de fertilidad y alteraciones en su comportamiento. El petróleo no daña los ecosistemas marinos, produciendo efectos como la muerte de organismos por asfixia, muerte de los organismos por envenenamiento, muerte por exposición a los componentes tóxicos del petróleo, destrucción de los organismos jóvenes o recién nacidos, disminución de la resistencia o aumento de infecciones en las especies por absorción del petróleo, efectos negativos sobre la reproducción y propagación a la fauna y flora marina, destrucción de las fuentes alimenticias de las especies superiores, efectos de los derrames sobre las aves. Las aves que se quedan impregnadas de petróleo pierden o ven reducida su capacidad de aislarse debido a que su plumaje se torna muy pesada para volar, quedando a la deriva en el mar y a la merced de los predadores y sin poder alimentarse. Pueden morir por hipotermia. Al intentar limpiarse el plumaje, el pico ingiere grandes cantidades de petróleo, por lo que se envenenan. También produce efectos sobre la reproducción de las aves. El petróleo también puede cegarlos, impidiendo que se orienten y mueran de hambre o por no poder defenderse de su predador. Historial de petróleo. Como cabe mencionar en estos momentos, lo que voy a explicar es un historial que se refiere a nivel nacional y a nivel internacional. Como bien se sabe, a lo largo de la historia
hubo diversos derrames de petróleo. Esta vez nos vamos a especificar en solamente ciertos acontecimientos los cuales tuvieron severas consecuencias para los países involucrados. Cabe mencionar que este historial no es cronológico, estamos yendo por desde el más severo hasta el que el menos severo. Empezando con Ecuador, el cual tiene el derrame del río Coca. Esto ocurrió un 7 de abril del 2020. Fue el peor derrame petrolero en los últimos 15 años en Ecuador. La erosión regresiva del río Coca ocasionó que los derrumbes de tierras dañaran los oleoductos del SOTE y del OCP. Cabe mencionar que SOTE significa Sistema de Oleoducto Transecuatoriano y el OCP significa Oleoducto de Crudos Pesados. Más de 100 comunidades quichua fueron afectadas. El derrame de petróleo afectó al río Napo, a Guárico y otros influyentes. Cabe mencionar que hasta la fecha se ha llegado a un acuerdo extraordinario por la razón de que el Estado no ha dado ninguna reparación o alguna ayuda al respecto. Por lo cual, por ahora todavía no hay una fecha para una audiencia. Luego tenemos a Colombia, que es la emergencia ambiental de Barranca Bermeja. Esto ocurrió en marzo del 2018. Se ha derramado aproximadamente 2.400 barriles en petróleo. Afectó a las comunidades, a 16 comunidades en específico del departamento de Santander. Afectó a la quebrada de la Lizama, Coño Muerto y el río Sagameso, que es un río principal de Colombia. Hubo largas jornadas de rescate, de limpieza y de lavado de piedras de parte de los especialistas y también de los pobladores, por lo cual este fue uno que solamente tuvo, larga participación para tratar de minimizar los daños. Ahora, hablando de Perú, el derrame de la costa central que ocurrió el 15 de enero de este año. Esto se ocurrió durante la realización de la descarga en la refinería La Pampilla en Rexol. Se vertieron 6.000 barriles al mar. La extensión del área impactada alcanzó el 1.186.965.000 metros cuadrados en el mar y el 1.739.950 en tierra. Afectó a dos áreas protegidas, las cuales es la Reserva Nacional de Sistemas de Islas, Islotes e Islas Aguaneras y la zona reservada de Ancón. Luego tenemos a Venezuela con la península de Paria y el río Guarapiche bañados en petróleo. Esto ocurrió el 7 de julio del 2018. Esto fue 2 derrames petroleros en los mismos lugares. Se vertieron 120.000 barriles de crudo. Esto afectó a bosques, reservas y al mar Caribe, que está muy cerca de Trinidad y Tobago. Luego tenemos a Chile con el pueblo Cahuascar afectado por el derrame en la Patagonia. Esto ocurrió un 26 de julio del 2019. Esto digamos que fue uno de los que afectó a una comunidad. 40.000 litros de combustible diésel fueron vertidos al mar en Isla Guarella. Esto afectó al pueblo Cahuéscar, el cual está dedicado a la pesca artesanal de erizos y especies que viven en los bancos naturales que crecen en estas aguas, que son parte de su territorio, el cual fue afectado por este derrame de combustible. En marzo del 2019, un tiempo previo al derrame, el gobierno solicitó a la UNESCO que declaren Patrimonio de la Humanidad. Proceso de limpieza frente a un derrame de petróleo. Los derrames de petróleo tienen efectos devastadores para el medio ambiente y la población. Ante ello existen técnicas de limpieza, algunas más utilizadas que otras, mismas que veremos a continuación. Desnatadores. Los desnatadores son máquinas utilizadas para separar el petróleo del flujo del agua, para luego ser recuperado.
Por lo general, luego de ser recuperado, pasa por un filtro para determinar si puede ser utilizado en la producción. A este proceso se le llama desnatado, que es uno de los más utilizados sobre los derrames de petróleo en agua, ya que permite eliminar el petróleo que se encuentra en la superficie, evitando su mayor extensión. Una de las máquinas que podemos encontrar se llama skimmer, que son discos giratorios colocados en el lugar del derrame para atraer el petróleo y luego extraerlo. Dispersantes químicos. El petróleo, al ser una sustancia oleaginosa, es muy difícil de retirar del agua. Es por ello que se utilizan dispersantes químicos. Los dispersantes químicos son rociados de forma aérea sobre el lugar del derrame, haciendo soluble el petróleo, convirtiéndolo en partículas finas de aceite que pueden ser consumidas por los microbios para luego convertirlas en sustancias menos dañinas. Para la aplicación de esa técnica hay que tener en cuenta el impacto sobre la vida marina, ya que en algunos casos puede ser peor que el petróleo mismo. Es por ello que solo se utiliza para que quede menos petróleo sobre la superficie del agua y evitar que afecte a los animales o que llegue a zonas vulnerables. Algunas de las condiciones ideales para la aplicación de esta técnica son luz del día con vientos suaves y mares moderados y su uso en aguas profundas. Quemas controladas, también llamadas quemas in situ. Este procedimiento consiste en la quema controlada del petróleo sobre el lugar del derrame, puede ser en mar o tierra. Esto reduce considerablemente el volumen del petróleo y, claro, la posibilidad de poder recuperarlo. También acorta el tiempo de respuesta frente al desastre. Algunas de las condiciones ideales para poder darse sobre el mar son luz del día, vientos suaves y que el petróleo tenga un espesor mínimo de 2 milímetros. Algunas de las condiciones ideales para que se dé sobre tierra son tener en cuenta el efecto sobre la vegetación y el suelo, el historial de quema si es que lo hubiese, la exposición de la tierra al calor y la penetración del petróleo al suelo. Cabe recalcar que para poder realizar este procedimiento siempre se tiene que hacer un análisis de viabilidad y oportunidades, ya que en algunos casos es mejor no realizar la quema por la cercanía a viviendas o instalaciones que pueden tener riesgo de incendio. A pesar de la existencia de estas y más técnicas de limpieza frente a los derrames de petróleo, la mejor técnica siempre será la prevención. Aquí es donde las empresas deben tomar en conciencia sobre los procesos que llevan a cabo y procurar la mayor seguridad en ello. ¿De qué sirve ahorrar? Si al final el daño causado será aún más costoso que todo lo que se pueda ahorrar. Derrame de petróleo del 2022. Como todos sabemos, a inicios del año ocurrió un derrame de petróleo en nuestras costas. Esto sucedió en la madrugada del 15 de enero mientras un buque de la empresa Repsol descargaba petróleo en la refinería La Pampilla, donde más de 12.700 litros de petróleo cubrieron el mar y las playas de Ventanilla. Repercusiones del derrame en Ventanilla. Este hecho afectó a miles de pescadores que dependen de esta actividad para solventar económicamente a sus familias. Causó daños severos en la vida silvestre y marina que habita esta área. El derrame afectó la Reserva Nacional de Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores, y la zona reservada de Ancón, lo que abarcó 18.000 kilómetros cuadrados. Serfor llevó un equipo de limpieza para ayudar con la remoción de crudo, el que a su vez rescató mamíferos y aves. Lamentablemente también se encontró con especies muertas. La OEFA indicó que se afectó 1.739.950.9 metros cuadrados de suelo, lo que abarcó 17 playas. Ante ello, el Ministerio del Ambiente, a través de su titular, indicó que la multa para la refinería La Pampilla podría llegar hasta 138 millones de soles, ya que no actuó debidamente a tiempo por el desastre y tampoco indicó los daños reales causados por el derrame. Reacciones. Ante el derrame, el presidente de la República suscribió un decreto supremo declarando de interés nacional la emergencia climática debido a los graves daños causados en nuestra costa. A su vez, la empresa de Repsol emitió un comunicado indicando que un equipo de buzos estaba explorando los daños submarinos de la fuga y que se habían instalado 2.500 metros de barreras de contención para evitar que el petróleo se siga esparciendo por las costas, así como 10 barcos que estaban recuperando el petróleo que se había vertido en el mar. Cabe recalcar que ninguna de esas acciones fue inmediata. Por otra parte, la ONU aceptó el pedido del gobierno para brindarnos apoyo técnico. Es así que activó sus protocolos de atención de emergencias y puso a disposición expertos en el área. Es triste conocer los efectos del derrame,
Podemos recordar imágenes del mar y las playas teñidas de negro, aves cubiertas totalmente de petróleo, y es aún más triste la poca acción inmediata que tuvo la empresa de Repsol. No podremos remediar en su totalidad los daños causados. Esperamos que las medidas que se han tomado puedan ayudar en algo, hasta que la tierra y el mar puedan hacer su trabajo de forma natural, aunque para ello han de pasar muchos años. Propuestas para evitar el derrame de petróleo. A raíz del derramamiento de petróleo ocurrido en la Pampilla a causa de la empresa Repsol, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental presentó un documento de 11 propuestas normativas para evitar una nueva catástrofe ambiental. Aquí nos presentaban y nos brindaban herramientas para evitar estos hechos lamentables, a la vez de que nos daban formas de soluciones efectivas durante estos acontecimientos. Esta publicación consta de 4 capítulos que explicaré a continuación, además de que nos presenta maneras para que el Estado reaccione de manera más efectiva durante estos problemas ambientales. El primer capítulo es para responder de forma oportuna ante las emergencias, donde nos plantea el diseño de protocolos de respuesta rápida y efectiva ante el derrame de hidrocarburos. Además de esto, el Estado presentó otros protocolos que consistían en el cierre y la apertura de puestos, además de la reparación y la restauración de la fauna. Como segunda propuesta tenía la creación de fondos y facilitar la intervención del Estado durante las emergencias, mientras que como tercera propone la creación de una ley de responsabilidad ambiental, además del aseguramiento ambiental obligatorio. Como cuarta propuesta tenía la de la implementación de centros de rescate por parte del Estado. El segundo capítulo es para que no haya impunidad, donde la quinta propuesta nos habla de la fiscalización ambiental nacional con énfasis en el derrame de hidrocarburos, para que los procesos ya no demoren tantos años y sean efectivos. Además, como sexta propuesta tenemos la de la aprobación de una metodología de valorización del daño por parte de las organizaciones ambientales. El tercer capítulo es para fortalecer la atención a la ciudadanía afectada por el derrame de hidrocarburos y otros ilícitos ambientales. En la octava propuesta nos plantea crear un fondo de compensación para toda la gente afectada por el derrame de petróleo. Además de que en la novena propuesta nos propone que el sistema de defensa pública incluya la defensa del medio ambiente. Como cuarto capítulo tenemos para prevenir el derrame de hidrocarburos. Como décima propuesta considera que las empresas deben tener obligatoriamente barreras de contención dispuestas cuando descarguen el crudo de petróleo. Además, como última propuesta sugiere fortalecer las instituciones ambientales y consolidar sus autonomías. Lineamientos para evitar el derrame de petróleo. Como todos sabemos, las propuestas que mencioné anteriormente no son las únicas, puesto que en el Perú muchos son los interesados en solucionar esa problemática, siendo en este caso los habitantes de la selva los mayormente preocupados, ya que acá se dan los mayores casos de contaminación por petróleo. Bien, es por esto que la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas, junto con la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía del Norte del Perú, junto con la AIDESEC, presentaron una serie de formas para evitar el derramamiento de petróleo y también para tratar cuando este problema ya está en curso. Dichas propuestas las mencionaré a continuación. Como primera propuesta presentaron la del monitoreo independiente y con fiscalización de las organizaciones indígenas afectadas por el derramamiento de hidrocarburos. Como segunda propuesta tenía la de la reparación inmediata del oleoducto para garantizar que este problema no vuelva a suceder. Como tercero tenían la recuperación o restauración de la flora, la fauna, los lagos, los ríos, las cochas, las lagunas y las chacras afectadas por el derramamiento de petróleo. Como cuarto tenían la organización de un sistema estatal de emergencias ante nuevos derrames para que pueda ser tratado con la participación de las organizaciones indígenas. Y como último punto tenían el fortalecimiento de la economía de los pueblos indígenas. Con esto se referían a que debían de darle un valor agregado a la Amazonía
para que no tenga que depender solo del petróleo y poder así independizarse un poco de depender del Estado. Otros métodos para prevenir el derrame de petróleo. Como primer método tenemos el del incendio controlado, que consiste en la quema de crudo sobre la superficie del agua, con la ayuda de barreras especiales de confinamiento. Esta acción debe ser realizada por expertos para ser cumplida de forma efectiva, además de que tiene que ser realizada alejada de las costas. Como segundo método tenemos la de las redes. Son largas vallas que cubren la superficie y cuelgan por debajo del agua para intentar contener el petróleo y que éste no se siga dispersando. Como tercer método tenemos la de los dispersantes. Estos son tirados desde las avionetas por encima del agua contaminada con petróleo para intentar acelerar el procedimiento de dispersión natural. Y como cuarto método tenemos la de los hongos descomponedores de contaminantes de los hidrocarburos. Estos hongos son en realidad complementarios, ya que tienen que ser puestos con otras acciones que lo ayuden a que sea efectivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que no pueden funcionar de forma sola, ya que en sí no habría suficientes hongos en la tierra para acelerar el procedimiento de la dispersión de la mancha de petróleo de forma rápida. Y bueno, como últimos dos métodos tenemos la de la máquina de procesamiento de petróleo creada por una estrella de Hollywood y la del pozo alivianero.